Gracia, parte 2. Diferencias entre la ley y la gracia. Primera de Corintios 9, versículo 18 al 23. Dice el apóstol Pablo, ¿cuál pues es mi recompensa? Que anunciando la buena noticia, el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio, para no usar mi derecho en el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el derecho de Pablo en el Evangelio? Pues, si siembra lo espiritual, cegar lo material o participar de lo material. El lado espiritual y material le ayudan. Ese es su derecho, dice. Pero presentándolo gratuitamente, entonces soy libre de todos. O sea, no le debo nada a nadie. Me hice esclavo de todos. O sea, me hice siervo de todos. No por dinero, aunque tengo derecho, pero soy libre de todos. No tengo ningún compromiso o no le debo nada a nadie. Para ganar al mayor número. Entonces, ¿para qué él se hace siervo de todos? ¿Para qué se hace un servidor de todos? Para ganar al mayor número. ¿Para quién ganamos? Para Cristo, ¿verdad? Personas que vengan a la fe. Luego dice el 20. Es decir, al judío o a los judíos me hice como judío para ganar judíos. O sea, yo aparenté ser judío, o seguir la ley judía, para ganar judíos. A los que están bajo la ley, a los que no están bajo, perdón, a los que están bajo la ley como quien está bajo la ley. Y aquí hace una aclaración entre paréntesis, no estando yo bajo la ley. Entonces yo me hice como judío, como el que está bajo la ley, no estando yo bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, a los que son judíos. También me hice a los que están sin ley, como sin ley, o sea, como si no tuviera ley, a los que están sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo. Bueno, aquí aprendemos varias cosas. El que es judío está bajo la ley. Él tiene que hacer para tener vida eterna. El que no está bajo la ley, pues ignora todas estas cosas, ignora que está mal, que está bien. Entonces Pablo dice, yo me hago tanto como uno y tanto como otros. Pero aquí lo que interesa es que no estoy bajo la ley. Y no estar bajo la ley, aclara en el 21 que no es estar sin ley de Dios, sino que está en la ley de Cristo. Entonces, ¿por qué la ley de Cristo es diferente a la ley de Moisés? No en sus preceptos, sino en la forma que actúa una y otra en el hombre. Lo vamos a ir explicando y lo vamos a ir entendiendo. Entonces, bajo la ley había que hacer y bajo la gracia hay que creer. Bien, quedamos en el 21-22, dice, me hice débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me hice de todo. O sea, todo lo que se te puede ocurrir, yo me hice como ellos. Para de alguna manera salvar a algunos. Y todo esto lo hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él. Entonces, esa era una estrategia, una forma de hacerlo. Entonces aparecía como que era parte del grupo, como que era parte de sus ideas, de su filosofía, de lo que quiera, con tal de ganar. No aparecía como podía aparecer, ¿verdad? Como un hombre santo y escandalizándose de todo lo que la gente hace. Eso no es bueno, actuar así. Luego, dice Romanos 10, versículo 1. Aquí está, Romanos 10, versículo 1. Este pasaje es muy interesante por lo que dice. Y a la vez, pues muy explícito.
Dice Romanos 10, versículo 1, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y la oración a Dios por ellos, está hablando del pueblo judío, es para salvación. O sea, yo anhelo y oro a Dios para salvación del judío. Si quiere leer los versículos anteriores se dará cuenta que está hablando de ellos. Porque les doy testimonio, a ustedes que me escuchan, hermanos, les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Nadie niega que el judío tiene celo de Dios. Tienen celo de Dios, pero no según pleno conocimiento, no según lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque ignorando, dice el 3, la justicia de Dios e intentando establecer la suya propia, no se someten a la justicia de Dios. ¿Qué significa esto? Que ellos creen que son salvos porque cumplen la ley, porque son justos. Al tratar de establecer su propia justicia, o sea, de ganarse la vida eterna siendo justos, ignoran la justicia que es de Dios, o la justicia en Cristo que es por gracia, por fe. Entonces ignoran. Entonces ese conocimiento no lo tienen, dice. Tienen celo, pero no tienen conocimiento. O no buscan la justicia de Dios según lo que Dios enseña, o el conocimiento de Dios. Entonces ignoran la justicia de Dios e intentan establecer la suya propia. ¿Quién cae aquí? Todo religioso que confía en sus obras. Habrá hombres que confíen hasta en su conocimiento científico, en sus filosofías, en sus razonamientos, y esos se olvidan de que Dios regala la salvación, de que somos justos por creer en Jesús. Dice el 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. La ley te justificaba si la hacías, si la cumplías todos los días de tu vida sin transgredir nunca ningún mandamiento. Nadie lo logró, por eso vino Cristo. Entonces dice el 5, en efecto Moisés escribe de la justicia de la ley. ¿Qué escribe Moisés, que es el que dio la ley? Moisés, perdón. El hombre que haga estas cosas, los 10 mandamientos, ¿sabes?, vivirá por ellas. Y si yo le digo a alguien que está vivo, vivirás por ellas, pues obviamente me refiero a la vida eterna, la vida espiritual. Entonces, si tú haces, vives por ellas. Entonces, no podemos confiar en las obras porque no podemos hacerlas. Tratamos de establecer ser justos o ser buenas personas para ir al cielo y no lo vamos a lograr. Tenemos que creer en Cristo. Bien. Pero la justicia de la fe, dice el 6, o nosotros somos justos por la fe, dice así, el 6, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para hacer descender a Cristo. O quién bajará al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Eso no dice, o no digas tú en tu corazón, no piensas así en ir al cielo y bajar a Cristo, o en ir abajo y subir a los muertos, o subir a Cristo de entre los muertos. Cerca de ti está la palabra. Esto no está lejos de nosotros. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Pues ¿dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Atención, la palabra de Dios en el que es de fe está en su boca y en su corazón. Esto significa la palabra de la fe que proclamamos. ¿Qué significa la palabra de la fe que proclamamos? ¿Qué significa la fe que proclamamos? Si con tu boca confesares a Jesús como Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Otra vez el 9, si con tu boca confesares a Jesús como Señor. Esta palabra Señor está en griego, porque no te estamos escribiendo en griego, porque la salvación también era para los gentiles, y los gentiles en su mayoría conocían el griego. Pero esta palabra de que Jesús es el Señor, si la vemos en el hebreo, en el antiguo pacto,
Señor es Adonai. La palabra en hebreo Adonai significa Señor. Y Adonai pues es Dios. Lo podemos encontrar en el antiguo pacto. Entonces, si confesamos que Jesús es Dios y creemos en el corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, será salvo. ¿Qué es creer con el corazón? Creer desde adentro. Es más que un pensamiento, es un pensamiento y un deseo. Entonces, si yo confieso que Jesús es Dios y creo en mi corazón, o sea, lo deseo fuertemente, que Dios lo resucitó, y si lo resucitó, Él me va a resucitar a mí, entonces soy salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. Aquí, hacer para ganar la vida eterna, no, porque nadie pudo. Si alguien confía en sus buenas obras o en ser buena persona, pues esto debe enseñarle que no le alcanza. Dice Romanos 7, versículo 8. La salvación es por gracia. Es un don inmerecido, eso significa la gracia. Romanos 7, versículo 7 dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Porque no salva de ninguna manera. Más bien, no conocí el pecado sino por medio de la ley. Entonces la ley me muestra el pecado, porque si la ley no dijera no codicies, pues yo no sabría que codiciar es pecado. Pero codiciando, el mandamiento me mata, porque la paga del pecado es muerte. Entonces la ley es espiritual, el que está vendido al pecado soy yo. Entonces no conocí el pecado sino por medio de la ley, y ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Como que lo que se manda es más atrayente. Entonces el pecado por medio, o tomando ocasión por medio del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Codicia el dinero, codicia a las mujeres, codicia tener cosas que tienen otros. Pero sin ley el pecado está muerto. Bien. Son cosas que vamos aprendiendo y vamos viendo la diferencia entre una cosa y otra cosa. Entonces la ley nos salva, la gracia sí. Es por creer, es un regalo de Dios, no es algo que nosotros hemos ganado. Nadie puede decir que es salvo porque se lo ha ganado. Bueno, Romanos 6, 14. Ando un poco mal de la garganta, disculpe. Dice Romanos 6, 14. Porque el pecado no será, no se enseñoreará de vosotros. En otra composición la misma oración dice, o podemos decir o traducir, porque el pecado no será más tu Señor. ¿Por qué el pecado no va a ser más tu Señor? ¿Por qué no vas a servir más al pecado? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, bajo la ley me muestra el pecado y no puedo dejar de pecar. Dice en Romanos 8 que para la carne es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no quiere ni puede. La carne no quiere agradar a Dios ni puede agradar a Dios. Entonces, al pretender que tú sí puedes, estás estableciendo una justicia que es tuya, no que es de Dios. Y esa justicia no te va a salvar. Te va a salvar la justicia que es de Dios en Cristo Jesús. Entonces, esa es la diferencia de la ley y la gracia. La ley no salva, la gracia sí. Estar sin ley no quiere decir que estoy sin la ley de Dios. No quiere decir que estoy llamado a libertinaje. Yo creo que ese es uno de los principales problemas de los que tratan de seguir la Torah. Vamos a ver, Romanos 6, del 15 al 18. Por la ley servíamos al pecado y por la gracia somos libres del pecado.
dice este pasaje, del 6, del 15 al 18, dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. No puede ser así. Esto no es posible. Si tú estás bajo la gracia, tú no vas a perseverar en el pecado. No puede ser así lo que dice Pablo, porque algunos se están preguntando lo que les digo y todavía se lo siguen preguntando, pues aquí está la respuesta. No estar bajo la ley no significa que estoy en libertinaje, en ninguna manera, dice. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Pecaremos pues? De ninguna manera. ¿Acaso no sabéis que a quien os ofrecéis como esclavos para obedecer, esclavos sois de aquel a quien obedeces? Si tú dices yo obedezco a la ley, eres esclavo de la ley. Si tú dices yo obedezco a Cristo, yo soy siervo de Cristo. Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Entonces, si tú sirves al pecado bajo la ley, porque el pecado es tu Señor, lo vamos a ver más adelante, bajo la gracia estás libre, pero no por eso vas a seguir pecando. Entonces, tú te pones al servicio de Dios no por temor a la muerte, no por temor al infierno, porque tú eres salvo. Tú te pones al servicio de Dios por amor. No es que Cristo te dice, ya crees en mí, ya te salvé, bueno, pues ahora tienes que hacer esto y esto y esto. No, tú lo quieres hacer. Esa es la diferencia. La ley era una esclavitud, o sea, había que hacer. Aquí no hay que hacer. Yo lo deseo hacer. Dice el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, obedecisteis de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, o sea, cuando yo creo es obedecer, ¿verdad? Si Cristo te salva y yo creo, entonces estoy obedeciendo. Cuando yo creo soy libre del pecado. Si el Hijo os libertare, dice Juan 8:34, seréis verdaderamente libres. Si eres mi discípulo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Conocerás la verdad de Dios y la verdad te hará libre. El Hijo te libera. Bajo la ley había que cumplir los mandamientos con fuerza de voluntad, con la carne, y nadie pudo. Bajo la gracia hay que cumplirlos, pero no para salvarnos. Estamos libres del pecado, o sea, podemos dominar el pecado en el espíritu para no hacer lo que queremos. Lo vamos a ir viendo. Estoy citando estas cosas ahorita sin decir dónde dice, pero lo vamos a ir viendo, entonces recuérdelas. Luego dice, y habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos esclavos de la justicia. Bien, vamos a ver cómo la ley era un yugo, algo que no se podía llevar. Un yugo es algo pesado. Entonces, estar haciendo algo que la carne no desea durante toda tu vida y no lograrlo, pues debe ser bastante pesado. Bueno, Gálatas 5, versículo 1, dice, para la libertad Cristo nos libertó, o sea, para que fuéramos libres, Cristo nos liberó. ¿Qué quiere decir que somos libres? La Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, dice en Corintios, hay libertad. ¿Qué quiere decir que hay libertad? Que yo ofrendo lo que quiero dar, no es el diezmo, ni esto, ni lo otro. Según haya prosperado, dice Pablo, si no lo quiere hacer o no puede hacer, pues no lo haga. O sea, no vamos a entrar a eso, pero eso es ser libre. O sea, yo no tengo que hacer para ir al cielo. Yo voy a ir al cielo porque creo lo que Él hizo a favor mío. Entonces, si estoy libre por Cristo de hacer, entonces para eso me llamo Cristo. Estad pues firmes y no os dejéis sujetar nuevamente al yugo de esclavitud. O sea, no dejes que te impongan esto. Mirad, yo Pablo os digo, si os dejáis circuncidar,
O sea, seguir los ritos judíos, de nada te va a aprovechar Cristo. Porque si tú te circuncidas, tú estás aceptando un pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel, que te circuncidaras a los 8 días o que circuncidaras a los 8 días a los recién nacidos. Y esa era señal del pacto. Entonces, si tú te circuncidas, estás renunciando a lo que Cristo regala por fe. Entonces, de nada te va a aprovechar Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se deja circuncidar, que está obligado a practicar toda la ley. Si tú te dejas circuncidar, estás obligado a practicar toda la ley durante toda tu vida. Son 10 mandamientos, no los vas a poder cumplir durante toda tu vida. El pueblo de Israel ofrecía sacrificios por el pecado por la mañana y por la tarde. No dura 5 horas sin pecar en 10 cosas. Ya si te dejamos caer todo lo que dicen los profetas, son 613 leyes. Más o menos. Entonces, vamos entendiendo. Gálatas 5, del 1 al 3. Bueno, y el 4 dice, los que por la ley intentáis ser declarados justos, fuisteis desligados de Cristo, caísteis de la gracia. Entonces, si tú intentas ser justificado por una religión, porque eso era la ley, haz esto y vivirás, no lo vas a lograr. Por una filosofía de que yo soy bueno y voy a ir al cielo, tampoco. Por un razonamiento, Dios es bueno y me va a llevar al cielo. No, Dios no pierde a nadie, Dios es bueno. Dios amó al mundo de tal manera que se hizo hombre y vino a morir por ti. Si tú crees esto, eres salvo. No te pierdes y tienes vida eterna. Si no lo crees, tú te pierdes y tú no tienes vida eterna. Entonces no es Dios el que va a desechar, o sea, somos nosotros mismos. Bien, dice el versículo 13 aquí mismo de Gálatas 5 y el 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como incentivo para la carne, o sea, para andar en libertinaje, sino servir los unos a los otros por medio del amor. Toda la ley en una palabra queda cumplida: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú vas a servir unos a otros, o tú vas a servir a tu prójimo por medio del amor, el amor de Dios, no estoy hablando del amor que produce la carne, ahí se cumple toda la ley. ¿Por qué se cumple toda la ley en ese mandamiento? Porque yo no voy a codiciar a quien amo, a quien tiene cosas que son de él. No voy a codiciar a su mujer. Tampoco voy a asesinar a alguien que amo, o sea, no matarás. Tampoco lo voy a hurtar. Si ve cómo se cumple la ley estando en Cristo por medio del amor de Dios. El amor de Dios es fruto del Espíritu, de lo que nació de Dios en nosotros. Eso no lo tiene un judío, eso no lo tiene alguien que no cree en Jesucristo. Y si no tiene eso, pues no tiene el amor de Dios, entonces no puede cumplir la ley en el amor. Entonces, si yo amo, yo no puedo hacer eso. Y no es que yo tenga que cumplir, es un mandamiento. O sea, yo no deseo hacerlo. Por el contrario, si amo a Dios, yo deseo guardar sus mandamientos. ¿En qué conocemos que amamos a Dios? En que obedecemos o guardamos sus mandamientos, dice 1 Juan. Espero que tú conozcas y amas a Dios. Amar a Dios no es porque yo creo que lo amo o yo digo lo amo, o sea, yo lo muestro obedeciendo sus mandamientos. Bien, vamos a otro versículo que habla de dos cosas: de la salvación y de las buenas obras. En un cristiano hay salvación y hay buenas obras, pero un cristiano
confíen que su salvación es por fe y no por sus buenas obras. Las buenas obras son para que otros crean, para que nosotros andemos en las cosas que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. O sea, tenemos un propósito. Yo nací para esto. Parece fácil decir que yo tengo un propósito en la vida, pero si nos analizamos o preguntamos, no es difícil que alguien lo tenga, y menos que lo tenga para Dios. Dice Efesios 2, versículo 8, o a favor de lo que Dios dice. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Entonces, el medio para salvarse es creer que Jesús pagó en la cruz por tu pecado. Y eso es gracia. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, es un regalo de Dios. Cuando va aquel joven rico con Jesús y le dice, ¿qué obras debemos de hacer para ganar el cielo? Jesús le dice, esta es la obra de Dios. Vamos a ver más adelante este versículo. Entonces, la obra de salvación es de Dios, yo solo tengo que creer. Entonces, por gracia soy salvo. Y esto es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, nadie se salva por obras para que nadie diga, yo soy salvo porque no fumo, yo soy salvo porque no tomo, yo soy salvo porque no peco. Nadie puede decir eso. Y si es un regalo de Dios, Dios no te lo va a cobrar después. Un regalo no se cobra, se da y no cuesta nada. Luego dice, ya salvos por medio de la fe, no por las obras. Entonces si vienen las obras, dice, porque somos hechuras suyas. O sea, Dios nos hace, nos da la imagen que perdimos de Jesucristo. ¿Cuál es la imagen de Jesucristo que perdimos? Pues perdimos su amor, ¿verdad? Perdimos su bondad, perdimos su paz, perdimos su misericordia. Esas son las cosas que Dios vuelve a levantar a nosotros, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ¿quién nos hace conforme a Cristo? Por eso dice creados en Cristo Jesús. ¿Cuál es el modelo o el molde al que obedecimos? Cuando tú crees todo lo que Cristo dice, porque el espíritu de la profecía es Cristo, todo lo que está en la Biblia, entonces tú tomas, es como si te echaran en un molde, como si fueras masa o barro, más bien, para que me entiendas, y tomas un molde, o sea, te pareces a Cristo, en su forma de pensar, en su conducta. Obviamente, pues hay diferentes medidas según la fe que nos fue dada. Entonces, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, Dios cambia nuestro corazón, nuestros intereses, nuestra percepción de la vida, para que ahora vivamos para otros, para aquellos que no han sido salvos, para llevar el Evangelio a cualquier parte. Eso es lo que Dios hace. Dice en Juan también que si alguien dice que lo conoce, si alguien dice que ha intimidado con Jesús, debe andar como Él anduvo en esta tierra. Entonces, todo aquel que realmente le conoce no necesita ni decirlo. Se le ve, se le nota que anda en algún grado de semejanza como Cristo anduvo en esta tierra. ¿Por qué digo en algún grado de semejanza? Porque la medida de ser como Cristo, pues Dios nos dé gracia para alcanzar de perdido un tercio. Aunque debemos anhelar a tener su estatura. Dice Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, también Pablo lo dice así, que no es judío aquel que nació de judío, es judío aquel que cree, lo dice en Romanos 11. Aquí Juan lo explica de otra manera, dice capítulo 1, versículo 12 del Evangelio de Juan, dice, voy a leer voy a leer el 9, dice, la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre.
la luz que vino al mundo y que alumbra a todo hombre. Y esa es la luz verdadera, está hablando Jesucristo. Podemos leer los versículos anteriores o el contexto. Estaba en el mundo y el mundo se hizo por él. Entonces, Jesús, que es Dios, estaba en el mundo y el mundo se hizo por él. Pero el mundo no lo conoció. No vio en Cristo que él era Dios. A lo suyo vino. ¿Y qué era lo suyo? Establecer su reino. Y los suyos, los que iba él a gobernar, no lo recibieron, no le creyeron, no le dijeron tú eres. Por el contrario, le dijeron eres un blasfemo. Y para callarlo, lo mataron. Pero ese era el plan de Dios. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. Yo aquí me detengo para explicar esto. ¿Quiénes recibieron a Jesús? Los que creen en su nombre. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces, recibir a Cristo es creer en Él. Rechazarlo es no creer. No, eso no es para mí. No, eso es mentira. No, eso es para fanáticos, para gente tonta, engañada, etc. No es porque hacemos una oración para invitar a Cristo en nuestro corazón, es porque creemos que le recibimos. En Hechos 26 dice Pablo dando su testimonio para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. No están pidiendo perdón, sino por creer todos sus pecados son borrados. Aquí es lo mismo, por creer están recibiendo a Cristo en su corazón. Cornelio creyó y fue bautizado con el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Romanos 8 otra vez. Entonces a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces los hombres no son hijos de Dios porque nacieron de hombre. Los hombres son hijos de Dios porque creen que Jesús les salva. Aquí se aclara otra cosa, que mucha gente cree que todos somos hijos de Dios. No, es hijo de Dios el que cree. Si tú eres judío y no crees, no eres hijo de Dios. ¿Qué es una blasfemia? Blasfemia es la que te enseña que eres hijo de Dios por descendencia, por tu genealogía. Aquí claramente dice, y en Romanos 11 Pablo lo repite, no es judío aquel que tiene una genealogía, es judío aquel que cree. Bien. Primera Juan 1:12. Ahora, Juan 3. Vamos a ver la entrevista que tiene Jesús con Cornelio, o parte de ella. Está Jesús hablando con Cornelio, con Nicodemo, perdón. Dice Juan 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, o sea, amén, amén. Cuando Dios dice amén, es que así va a ser. Y aquí lo dice 2 veces. Cuando tú dices amén, es un deseo que tienes. Pero cuando Dios dice amén, es que así es. Entonces, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer de agua y del espíritu? Bueno, el 6 lo aclara. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. Aquí dice agua y espíritu, y acá dice carne y espíritu. Entonces, nacer del agua es nacer de la carne, no se la quiebre ni ande haciendo conclusiones sin fundamento. Entonces, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, ¿qué es? Carne. Y lo nacido del espíritu, ¿qué es? Espíritu. Entonces, cuando tú creas en Jesús, Él te da derecho de nacer del espíritu, y entonces tú eres espíritu. Cuando la Biblia escribe espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Cuando escribe espíritu con minúscula, se refiere a tu espíritu, a lo que nació de Dios en ti. No todas las Biblias hacen esta distinción. Yo uso una Biblia que es
la Biblia textual, que es la BTX, la 4ª edición, y ahí sí hacen esta distinción, porque luego creemos o entendemos mal. Dice 1 Juan 3:9. 1 Juan 3:9. Voy a irme un poco rápido porque se me está acabando el tiempo. 1 Juan 3:9. Ya vimos quién nace del Espíritu, quién nace de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Quién nace? El que cree que Jesús le salva. Yeshua significa el Salvador. Primera de Juan dijimos 3:9. Mire. Todo el que ha nacido de Dios, todo el que ha creído que Jesús es Salvador, no practica el pecado. ¿Qué es practicar? Pues hacer una y otra vez. Porque la simiente de Dios permanece en él. Por eso no lo practica. Entonces tiene una naturaleza divina que obtuvo de Dios y una naturaleza carnal corrompida que obtuvo de mamá y papá, de Adán y Eva. A la que tú le hagas caso, tú decides a quién le haces caso, a tus deseos o a la palabra de Dios, y entonces te encontrarás pecando en la carne o siendo santo en el Espíritu. No en el Espíritu Santo, en tu espíritu, en lo que nació de Dios. Porque nosotros somos, según Tesalonicenses, espíritu, alma y cuerpo. Antes de Cristo, nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados. Entonces, todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, que es la simiente de Dios, pues es Cristo. Cristo está en nosotros. Y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Entonces, lo que ha nacido de Dios en ti no puede pecar. Porque es santo. Bien. Gálatas 5. Terminamos con eso. La segunda parte y espero terminar en una siguiente. Gálatas 5, versículo 16 dice: Digo pues, andad en el Espíritu. Enoc anduvo con Dios. ¿Qué quiere decir que anduvo con Dios? Que anduvo en los caminos de Dios, que Dios iba delante de él y él iba atrás de Dios, anduvo con Dios. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Con E minúscula, lo que nació en ti de Dios. Andar bajo o siguiendo sus impulsos. Y los impulsos que Dios le da a tu espíritu, los da a través del Espíritu Santo. Entonces Dios te habla a través de tu espíritu. Tú tienes concepción de quién es Dios a través de tu espíritu. Todos los que son hijos de Dios, no algunos, todos son guiados por el Espíritu. El Espíritu no abre puertas y cierra puertas para que tú sepas, no. El Espíritu te da una intuición, por así llamarla, espiritual, para que tú seas guiado a lo que Dios dice, a lo que Dios quiere. Todo lo que Dios quiere, hermano, está escrito en la Escritura. Si tú quieres saber si estás bien, pues si está en la Escritura es Dios. Entonces, digo pues, andad en el Espíritu y de ningún modo llevéis a cabo el deseo de la carne. Si parafraseamos un poquito según lo que dice aquí, andar en el Espíritu es andar en los deseos del Espíritu. Y de ningún modo llevaremos a cabo el deseo de la carne. O estamos en el Espíritu o estamos en la carne. Si estamos en el Espíritu, de ningún modo llevamos a cabo los deseos de la carne. ¿Qué desea la carne? Ser el mejor. ¿Qué desea la carne? Pues la carne es yo pienso, yo creo, a mí se me hace, yo necesito, Señor, yo necesito. No, nunca ahora, el verdadero ayuno es pedir por otros, es pedir por las cosas de Dios, no pedir para ti, dice por ahí me parece que es en Isaías. Si andas en el Espíritu no vas a llevar de ningún modo o no vas a hacer el deseo de la carne. Porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. La carne desea contra aquello que nació de Dios en ti, porque es santo y no puede pecar. El deseo del Espíritu es contra tu carne y el deseo de tu carne es contra el Espíritu. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que deseas. Antes de Cristo, ya dijimos, no tenías espíritu, entonces ¿cómo contenías tus deseos?
con tu fuerza de voluntad, o con tu conciencia, o con tu moral. Pero esa te la atropellabas fácil. Este Espíritu es santo y no peca, hermano. Entonces no lo vas a convencer ni lo vas a doblegar. Estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres, lo que deseas. Entonces aquí estamos viendo que hay una oposición espiritual a tu carne, a lo que deseas, para que hagas lo que Dios dice y no lo que la carne desea, porque todo lo que la carne desea es pecado. Aquí lo podemos ver más adelante. Esa es la función o cómo funciona en nosotros la obediencia a Dios dentro de la gracia y cómo funciona dentro de la ley. La ley es sin espíritu, con la fuerza de la carne, por la carne no puede ni quiere. Entonces sigue los deseos de Dios que Dios pone en tu corazón para que no hagas lo que deseas. Entonces en tu alma está la batalla, lo que Dios desea y lo que tu carne desea. Y ¿sabes qué, hermano? Tú decides. Y si decides por la carne, tú eres responsable de lo que has hecho. No puedes culpar a nadie. Pero Dios siempre te advierte. Pero si sois guiados por el Espíritu, y dice en Romanos 8 que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué no estamos bajo la ley? Porque bajo la ley era haz, y bajo el Espíritu te guía a hacer las cosas de Dios. Tú quieres hacer las cosas de Dios, tú amas a Dios y deseas obedecer. Dice, vamos a leer otros 2-3 versículos de aquí mismo para entender un poquito qué es estar bajo la ley y bajo el Espíritu. Dice el versículo 22, ahora sí con este acabamos, dice, pero el fruto del Espíritu, note bien, fruto, no dice frutos, es el fruto del Espíritu, con E chica, no del Espíritu Santo, del Espíritu, lo que nació del Espíritu Santo en ti, es tu Espíritu. El fruto de ese Espíritu que está en ti es amor, ahora sí que el amor de Dios, el amor fraternal, el amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo soporta, que no guarda rencor, que no busca venganza. Ese es el amor de Dios. El amor del hombre es las flores, te amo, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, malagueña, salerosa y no sé cuántas cosas. Pues no somos Juan Tenorio. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Gozo en medio de situaciones muy adversas, paz en medio de angustias muy difíciles, paciencia para esperar, el que cree espera, hermano. La benignidad, la bondad, tanto la disposición a ayudar como el acto de dar, benignidad y bondad. Fidelidad o fe, fidelidad a Dios, fe a Dios, o fe de Dios. Mansedumbre, no una persona bronca que no se le puede ni hablar, que apenas se le habla y ya está gritando. Con esas personas no se puede platicar, no hay comunicación, no hay entendimiento. Mansedumbre, dominio propio. No se puede dejar llevar por sus pasiones, porque las puede dominar. Puede dominar sus deseos, sus sentimientos, sus miedos, sus angustias, su depresión. O sea, Jesús fue y oró porque estaba bajo mucho estrés, que hasta sudó sangre, se le reventaron los vasos sanguíneos. Y cuando sale de ahí, sale fortalecido. Estoy hablando del olivar. Entonces fueron unas horas, hermano. No se ponga el sol sobre vuestro enojo porque tienes temple. Mansedumbre, dominio propio o templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, contra estas cosas que estamos describiendo, que al final es una, el fruto del Espíritu está compuesto por todas estas cosas. ¿Esto qué quiere decir? Que lo tienes o no lo tienes. No puedes tener una cosa y las demás no. Si tienes una, tienes todas, porque son parte de una sola cosa, del fruto del Espíritu. Contra tales cosas no hay ley, o sea, estas cosas no se mandan. Eso es lo que quiere decir. Estas cosas son frutos, o sea, salen de adentro. No sé si me explico. No las tengo que hacer, no tengo que obedecer. O sea, sale de adentro de mí. ¿Y con qué cumples toda la ley? Con el amor, con este amor que no tenías antes de Cristo.
Pues los que son de Cristo, sigo en el 24, crucificaron la carne con las pasiones y los deseos. Junto con Cristo morimos al pecado, con todo lo que el pecado tiene de pasión y de deseo. Ahora que vivimos por el Espíritu con E grande, ahora que el Espíritu Santo nos dio vida, nacimos del Espíritu, andemos en el Espíritu. Y nacimos en el Espíritu, o nacimos del Espíritu para ser de Dios. Sea que muramos, sea que vivamos, somos del Señor. Bien, terminamos esta segunda parte. Dios le bendiga y continuamos en la tercera parte.